buenas tardes a todos. Soy José Honorio Cárdenas Vidaurri y me ha tocado el privilegio de ser moderador en esta mesa 2 sobre personalismo, comunidad, encuentro y diálogo dentro del 20º Congreso Internacional de Filosofía que organiza la Asociación Filosófica Mexicana. Entonces, para dar paso a la dinámica de estas ponencias, en primer lugar, le voy a pedir al doctor Rogelio del Prado Flores que nos exponga su tema, el personalismo sin condiciones, encuentros, participaciones y oposiciones en los deseos por la democracia. Posteriormente, seguirá el doctor Alan Cristian Covarrubias Martinón. Él nos va a hablar sobre el mal, la conciencia de todo y la negación de la nada, una orientación hacia el bien. Y finalmente me tocará el turno para compartir fundamentos del personalismo para fortalecer la identidad de la víctima. Las ponencias van a tener una duración de 20 minutos y faltando algunos minutitos, 3 minutos o 2 minutos, yo le voy a ir poniendo ahí alguna notita a los participantes, a los oradores, para que tengan presente el tiempo. Entonces, para comenzar con la primera ponencia, quisiera presentar al doctor Rogelio del Prado Flores. Él es integrante desde el 2014 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1. Él es profesor investigador de la Facultad de Comunicación y del doctorado en Investigación de la Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Es coordinador editorial de Sintaxis, una revista científica del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. Cuenta con un postdoctorado en Ética de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, en España, y la Universidad de Anáhuac, en México. Es doctor, maestro y licenciado en Filosofía por la UNAM, con mención honorífica en doctorado y maestría. Recibió la medalla de plata Alfonso Caso en el año 2004 por ser el graduado más distinguido, reconocimiento otorgado por el Consejo Rectoral de la UNAM. Cuenta con bachillerato pontificio en filosofía por la Universidad Pontificia de México y es autor de distintos libros, artículos y demás publicaciones, todos en el área pues, de filosofía, comunicación, ética. Entonces, sin más, muchísimas gracias, doctor Rogelio del Prado, por estar aquí con nosotros y estamos atentos para escuchar su ponencia, el personalismo sin condiciones, encuentros, participaciones y oposiciones en los deseos por la democracia. Adelante. Muchas gracias, Pepe. Es un placer estar aquí con ustedes, con Alain, contigo. Y quiero empezar pues agradeciendo a los organizadores, especialmente a Lourdes Cabrera, por la organización de esta mesa sobre personalismo, que me parece importante que dentro de la Asociación Filosófica de México se siga pues esta línea de pensamiento en este diálogo que se tiene con las distintas pues, áreas de la filosofía, ¿no? Me parece muy importante. Bueno, y bueno, no sé si puedo compartir pantalla, espero que sí, no creo que no se puede. Entonces, tengo aquí una presentación que me seguirá como guión para ustedes, aunque yo aquí tengo un texto para poder pues ir guiando el índice de mi exposición. Bueno, como ya se mencionó, mi tema se llama El personalismo sin condiciones, encuentros, participaciones y oposiciones en los deseos por la democracia. Este título surge por la intención que tengo de hacer coincidir o de conjuntar dos áreas de la filosofía. Por un lado, el personalismo, la antropología filosófica, y por otro lado, la filosofía política, que es lo que ha marcado mi trayectoria desde hace mucho tiempo, ¿no? Estas dos inquietudes por la antropología y por la filosofía política. Y entonces, pues esta presentación pues reúne estas dos intenciones o partes de mi trayectoria que me mueven desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es la base o el fundamento referencial desde el cual voy a partir en mis reflexiones?
Primero, bueno, el personalismo lo toco, lo he abordado, lo he estudiado desde el pensamiento de Karol Wojtyla. Si bien es cierto que Wojtyla tiene como fundamento a Max Scheler, y que tiene un diálogo con Kant, y desde luego tiene una base tomista, me parece que la obra de Wojtyla nos presenta un diálogo con la filosofía moderna y que nos permite ese diálogo con la filosofía moderna, pues de alguna manera también actualizar al tomismo, a este debate moderno y contemporáneo y postmoderno, ¿no? Y por otro lado, me parece que un autor que también recupera el personalismo en un diálogo con nuestro tiempo y sobre todo con el posmodernismo, es el doctor Cipriano Sánchez García. Y de él, hay un concepto en particular que me resulta bastante importante, que es el de construcción de una comunidad de participación, que no está como tal en la obra de Wojtyla, y que considero que ese es un concepto que nos puede ayudar mucho para la encrucijada en la que nos encontramos en nuestro tiempo. De Cipriano Sánchez García tomo como base dos libros, uno que se llama Junto con los otros, la construcción de la comunidad de participación en el ámbito postmoderno desde la filosofía de Karol Wojtyla, y el segundo libro, que precisamente lleva el concepto que les menciono, la construcción de una comunidad en tiempos postmodernos, dos polacos en diálogo, Zygmunt Bauman y Karol Wojtyla. Entonces, desde ahí se encuentra la base o el fundamento de lo cual les quiero hablar. El planteamiento del problema de esta exposición es que la democracia se entiende, entre otras cosas, por la dimensión de un pluralismo. Y hay diversas concepciones sobre la democracia y el pluralismo. Una concepción, digamos, vigente y que ha tenido cierto eco es la que maneja John Rawls sobre la democracia y el pluralismo, el cual dice que este pluralismo está comprendido por doctrinas razonables que son entre ellas irreconciliables. Está refiriéndose principalmente a cuestiones metafísicas. De esta forma, para John Rawls, lo conveniente es crear una concepción de la democracia que sea imparcial, que sea neutral, que sobre todo tenga como valor principal la tolerancia. La obra de Rawls se inscribe dentro de lo que se conoce como democracia liberal, cuyo tema principal o argumento principal es que nos encontramos bajo un sistema de libertades amplias que se viene construyendo desde el siglo XVIII concretamente, y que este liberalismo consiste básicamente en que el Estado sea una estructura base que permita que los ciudadanos se realicen bajo un sistema de libertades amplias, y lo cual el Estado, su tarea es simplemente construir una estructura donde haya justicia como imparcialidad, dejándole a los individuos las cuestiones referentes a lo que tiene que ver con el ámbito de lo privado. Para Rawls, entonces, la democracia liberal es un sistema de libertades amplias cuya base está distinguida por la división entre lo público y lo privado. Lo público implica este debate sobre la justicia y cómo ayudar a los menos aventajados, y la cuestión de lo privado implica que el individuo en los asuntos de religión, de creencias y formas de vida particular, pues tenga la libertad de dirigir su vida como lo mejor lo desee y pueda ir y venir en dos dimensiones. Frente a esta concepción de la democracia liberal de John Rawls, si bien ha habido muchos debates,
yo quiero traer este debate con el personalismo, dado que para el personalismo hay una serie de familia de ideas encadenadas con las cuales me parece que entra en conflicto con la democracia liberal. Quisiera poner énfasis en este conflicto que hay entre la democracia liberal, entendida a la manera de Rawls, y el personalismo que trabaja Karol Wojtyla y Cipriano Sánchez. Bueno, esta cadena de ideas o de conceptos que constituyen una familia gira en torno al concepto de autodeterminación. Ahorita voy a detenerme a explicar, pero menciono esta cadena de conceptos. Es, por un lado, autodeterminación ligado a la trascendencia, que a su vez remite a una integración de cuerpo y alma, lo que se conoce en la filosofía tradicional como unidad substancial del ser humano. Para Wojtyla, el elemento principal, el que abre la puerta al análisis de la persona, es la dimensión de la experiencia. No se trata solo de la experiencia social o de la experiencia, digamos, de percepción, sino sobre todo se trata de la experiencia interior, es decir, ese conocimiento que permite a la persona tomar cuenta, tomar conciencia de que la acción que realiza lo revela o lo realiza como persona. Lo que Wojtyla denomina como estructura personalista. Esta estructura personalista, me detengo un instante en esto, me detengo en el concepto de estructura. Es una estructura ontológica que revela el ser de la persona, pero que este ser de la persona, sobre todo, se manifiesta en la acción que realiza la persona y se manifiesta en primera instancia para la conciencia de la propia persona. ¿Cómo se manifiesta esta estructura dentro de la experiencia interna de la persona? Como autodeterminación. Y esta autodeterminación implica a su vez el concepto de autoposesión. Es decir, como su nombre lo indica, que uno se posee a sí mismo y no solo eso, sino que se autogobierna, ¿no? Entonces, esta autodeterminación a su vez nos revela los elementos fundamentales de esta estructura personalista. Pero no solamente nos revela que uno es dueño de sí mismo y responsable del gobierno de nuestros actos, sino que además revela que la acción lo lleva hacia una trascendencia dinámica. Esta trascendencia tiene dos dimensiones, una trascendencia horizontal y vertical. No me voy a detener en la vertical porque implicaría cuestiones que nos alejarían del tema, sino a la trascendencia horizontal, que es la relación con los otros, junto con los otros, ¿no? Para Wojtyla, esta acción de trascendencia que se revela en la acción junto con los otros, revela lo más propio de esta estructura personalista, que a su vez solo se va a completar si se considera este mandamiento que está, digamos, en la filosofía católica, en el centro o en el corazón de la filosofía católica, que es el mandamiento del amarás al prójimo. Y en este diálogo cumpliendo este mandamiento del amor al prójimo, nos lleva inmediatamente a la realización de esta trascendencia con el diálogo con el otro. Esta construcción de una comunidad de participación, entonces, se desprende de esta estructura personalista, cuya dimensión de eslabón es el diálogo. Pero el diálogo, en un sentido moderno que lo retoma Wojtyla y que a su vez Cipriano Sánchez lo enfatiza, implica oposición. No solamente significa encontrar consensos, como lo sugiere la
filosofía del liberalismo político de John Rawls, sino también pues la posibilidad de la oposición. Participar en una comunidad personalista implicaría entonces aceptar que existe una ley, y esa ley es el amarás al prójimo. Y esto es importante porque dentro de la democracia liberal nos encontramos con que en este sistema de libertades se nos pide o se sugiere razonablemente que las cuestiones que tienen que ver con el ámbito de lo privado, pues sean puestas en una zona gris, oscura de la vida exclusivamente pues del ámbito muy, muy personal o individual. De esta manera me parece fundamental que la filosofía personalista nos permita revisar a la estructura de la democracia, ¿no? Entonces, desde el personalismo de Wojtyla y de Cipriano Sánchez, habría que preguntarnos por los deseos, por la democracia en este diálogo con la posmodernidad o con los autores ya mencionados, ¿no? Hoy, como ayer, la pregunta entonces por la democracia es una cuestión que inquieta en todas partes. Además, hay que tener en consideración que sobre las definiciones posibles o imposibles sobre la democracia, hay que analizar incluso deconstruir la noción misma de democracia y ahondar en las condiciones de posibilidad para un sistema democrático. Saber si es una noción factible de sustituir, reemplazar por otra noción, quizás ponerla en contexto con una categoría más humanista, dado que en un tiempo no muy lejano al nuestro y que quizás se ha prolongado hasta el presente, interesaba saber quién desea y quién no desea a la democracia, para tachar a los no deseantes y tenerlos sobre sospecha. Actitud que no es solo de la policía, sino incluso de otro tipo de agentes, como los agentes culturales, actores que además se dedicaban a ubicar a opositores para condenar al otro, con la finalidad de delimitar lo propio y resguardar celosamente un sistema, un concepto, una teoría que habría devenido realidad. Por lo tanto, lo que nos importa no es saber quiénes desean la democracia o quiénes se oponen a ella. Más bien la cuestión es indagar si estamos frente a una democracia hiperdeseante hasta el extremo de pasar inadvertida, de hacerla omiso cuando se hace la revisión de sus fundamentos. Una democracia hiperdeseante habría que decir de sí misma, de solo de ella y de ningún otro elemento. Entonces, se trata de traer a examen a la democracia en tanto estructura deseante y ver con ojo clínico por qué la democracia impone su deseo sobre otro tipo de anhelos políticos, por qué condena enérgicamente toda necesidad de cambio, como si lo más importante que nos permitiera es solo jugar con sus definiciones, sin permitir que su estructura legal, que su ley cambie. Su objeto es hacer realidad la imagen de un sistema cada vez más amplio de libertades, sin prohibiciones, como dice nuestro presidente, prohibido prohibir. Su ley es que no haya más leyes que la libertad, un deseo sin límite. Su ley es la libertad a toda costa. Pero esta ley de libertad es hoy una ley suprema. Lo políticamente correcto es ser tolerantes con todos y con todas las creencias y posturas personales. Pero esta tolerancia ha devenido actualmente en individualismos sin comunidad de participación, un sistema alienante donde la democracia lo que busca es un sistema en el que no haya ningún tipo de fundamento metafísico, religioso o incluso filosófico. Dado lo que demanda nuestro tiempo no es entorpecer la trayectoria de las personas en su afán de felicidad, se tiende a dejar de lado el diálogo que busca la verdad. Por esta razón, una tarea del personalismo es revisar la estructura deseante de la democracia
para atravesarla, intervenir en ella, para que ésta vuelva a desear incluso la fraternidad, para que vuelva a amar la ley del amarás a tu prójimo. Esta democracia que hace suya la ley de amarás a tu prójimo está todavía por venir. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rogelio. Muy interesante la reflexión. Antes de pasar a las preguntas, vamos a escuchar las otras ponencias y al final vamos a dejar tiempo para preguntas o comentarios. Entonces, le voy a ceder la palabra al doctor Alan Cristian Covarrubias Martínez. Él es maestro y doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de México. Funge como académico de la Dirección Académica de Formación Integral y de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Letras de la Universidad Anáhuac, México. Es también el director ejecutivo de la Escuela de Líderes Católicos. Ha publicado diversos artículos especializados en temas de hermenéutica, epistemología y filosofía del lenguaje. Él nos va a compartir, como ya lo dije hace rato, una ponencia titulada El mal, la conciencia de todo y la negación de la nada, una orientación hacia el bien común. Adelante, doctor Covarrubias. Muchas gracias, doctor José Honorio Cárdenas. Es un gusto participar con ustedes en esta mesa que creo tiene un horizonte común, que es la búsqueda de una participación que sume perspectivas fundamentada en el amor. Y bueno, pues yo quiero hablarles un poco de, voy a ver si, creo que no se puede compartir pantalla, ¿verdad? ¿O sí? No. Ok, bueno. Entonces. Sí, en un momento lo habilito. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, como ya lo decía el doctor José Honorio, voy a hablar de lo que es el mal bajo las consideraciones de dos filósofos que son antagónicos en su sistema, pero que coinciden en algunos puntos. Uno de ellos es Bernard Lonergan, sacerdote jesuita, filósofo y teólogo canadiense, que fue un pensador prolífico en el siglo XX, un teólogo que supo meditar, supo reflexionar los desafíos del pensamiento religioso de cara a la necesidad de vincular pues sus postulados con las ciencias. Bien, y por otro lado también a George Bataille, que es un pensador un poco heterodoxo, que habla de la desnudez del saber. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tienen en común estos dos pensadores? Y obviamente divergen en mucho, pero coinciden en algo: la desnudez del saber, la humildad epistemológica ante el misterio es necesario si se quiere avanzar en un proyecto o, en términos de Bataille, al menos en una experiencia desnuda. Muy bien, voy a compartir aquí mi paper. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Perdón por no hacer presentación en PowerPoint. Pero bueno, aprovechando la tecnología que nos permite ir compartiendo un poco, no les voy a leer literalmente todo, pero sí quiero compartir algunos puntos. Entonces, en principio, debemos notar que el mal, pues es, como sabemos desde la filosofía aristotélica, la ausencia del ser. Y esta ausencia del ser ha intentado ser sofocada en muchos momentos históricos del pensamiento, por una parte a través del idealismo, por el cual se busca comprender al ser, determinarlo en conceptos con tinte univocista, y el mal también se evita pues con la idea de que pues es simplemente desconocido. Vamos a ver qué dice George Bataille. Él advierte que el hombre solo dispone de dos certezas: la conciencia de no serlo todo y la muerte. La conciencia de no serlo todo, sin embargo, implica una angustia casi imposible de soportar, que deviene en la necesidad implacable de sofocarla a toda costa.
Así el hombre intenta apoderarse del todo para fundirse con él en un extraño anhelo ilusorio de inmortalidad que se traduce en el trapicheo, cito a Georges Bataille, la poesía, la moral, el esnovismo, el heroísmo, la religión, la rebelión, la vanidad, el dinero, el conocimiento mismo. Entonces aquí vemos que para Bataille el conocimiento y estas actitudes trascendentales pues son una manera de querer opacar el temor ante la muerte y al mismo tiempo de fundirse, ¿no? de realizar la ilusión trascendental del conocimiento del todo. En esta línea, una de las apuestas metafísicas ha optado por definir al bien como un concepto abstracto. Una nueva versión de totalidad metafísica se asoma como una pretensión universal que intenta sustraer cualquier consideración particular en un concepto que parece ser todo y nada a la vez. Todo porque se extiende a todo ser posible, nada porque no deja muy clara su comprensión. ¿Qué notas características son buenas y cuáles no? ¿Qué es lo bueno en el andamiaje de la estructuración del ser? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se distingue entre otras características ópticas? Lonergan dice, el bien no es una noción abstracta, es comprensivo, incluye todo. Cuando uno habla del bien, no se refiere a algún aspecto de las cosas, como si el resto de su realidad fuera malo. El bien es una noción absolutamente universal, que se aplica a todo lo que existe y al mismo tiempo es totalmente concreta. Entonces, tenemos aquí que el bien es algo concreto, es algo que existe en lo concreto del ente. La noción universalísima del bien, que ha servido como criterio trascendental en la filosofía clásica, nos permite de alguna manera abrir un horizonte de posibilidad, pero la metafísica ha abusado de esta universalización del bien, por así decirlo, y sacrifica, por así decirlo, la manifestación concreta, el análisis de lo concreto, algo que pues los empiristas empezaron a criticar, ¿no? De cara a la decadencia medieval. El conocimiento metafísico, en su intención de totalidad abstracta, ha renunciado en muchos momentos históricos a la concretez. Esta pretensión arbitraria, omniabarcante, denunciada por Bataille, ha sido confundida en algunos momentos con la noción de abstracción, que supone una desmaterialización en una apuesta muy próxima al idealismo sintético que ha quitado de en medio la caducidad y la temporalidad corruptora del ser ahí. Es así que el miedo a la muerte, por el que se evita enfrentar a su nada vertiginosa, se ha reflejado en una ciencia demasiado optimista, incapaz de advertir abiertamente la presencia metafísica del mal como componente estructural de la concreción del ser. Sobre esto volveremos más adelante. Ok. Lonergan advierte que el bien es algo concreto, es lo que está siendo actualmente, algo existente. Es un concepto absolutamente comprensivo. Toda concretez es buena. Por otro lado, la abstracción metafísica de tintes idealistas condensa el conocimiento en una especie de utopía inalcanzable e inenarrable. Es esto un optimismo craso, hay que decirlo así, cercano al platonismo que contiene cierto sabor univocista. A esto Lonergan lo denomina como el ideal inexistente. Y es que la nota dramática de esto es que tal condensación deductivista tiende a reducir las posibilidades reales del desarrollo del ser concreto, pues ha apostado por un ser adveniente que poco o nada tiene que ver con el ser actual. El bien es lo que se persigue, lo deseado, pero en el caso del ideal inexistente, no es realmente asequible ni deseable, es un proyecto mental, es una ilusión trascendental, una ilusión arrogante del ser, porque quizá ha atendido poco a la concretez de su manifestación, ¿no? Entonces, nos aventuramos a establecer conceptos omniabarcantes, que fue la apuesta universalísima incluso en la modernidad, dejando de lado la eventualidad. ¿Qué es la eventualidad? Algo no previsto, algo no conocido de suyo y que de alguna manera puede modificar el horizonte de comprensión de las cosas. Funge más bien esto como el mal definitivo, pues entraña la imposibilidad real. Es el universal desentrañado de la concretez del ser. Aquí hacemos una afirmación un poco fuerte,
¿En qué sentido el mal tiene que ver con la falta de concretez? Primero, porque se define como algo pues universalísimo, no adscrito a la concretez del ser, y justamente por esta definición se corre el riesgo de que cuando aparezcan las variaciones de los entes concretos que están por venir, no se integran en este sistema que ya ha sido prefijado con conceptos aparentemente universales. Para Lonergan, el bien concreto entraña un ideal que está encarnado en la misma concretez. En este tenor, el despliegue de la racionalidad que tiende a la totalidad quizás debe evitar el riesgo de asumir la desesperación por condensar inmediatamente las categorías en conceptos irreales o inflacionales. Al respecto afirma, el ideal, claro que es relevante para el bien, en la medida que el bien existente está incompleto y se halla en proceso de completarse. El bien no es una utopía, el bien es lo concreto y el ideal es la siguiente etapa en el desarrollo de lo concreto. Lonergan, inglés, siguiendo un poco la tradición empirista, sin adscribirse absolutamente al empirismo, dice, es necesario que seamos humildes, ¿no? O deja ver que es necesario que seamos humildes para que, apelando a la concretez de lo que estamos conociendo, experimentando, entendiendo y juzgando adecuadamente, podamos hacer planteamientos trascendentes, hipotéticos, del ser por venir, sin adelantarnos más allá de lo que las posibilidades actuales reales nos permiten, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues ya una visión más humilde, hay que decirlo así, suscribiéndose un poco también a la tradición kantiana, ¿no? A esta crítica kantiana de esta metafísica inflacional que ha desbancado a la concretez del ser. Ahora bien, volviendo a George Bataille, ¿qué tiene que ver Bataille? Tenemos la propuesta de renunciar al afán totalitario del conocimiento. Para hacerlo posible, se recurre también a la vía empírica, en lo que denomina experiencia interior. Esta requiere la desnudez de la conciencia, sin matices ni representaciones. En ella se ha de aniquilar cualquier tipo de narcótico de corte racionalista, proveniente de aquel afán totalitario que intenta mediatizar cualquier forma de supresión de la angustia y el éxtasis ante la muerte. Acuérdense ustedes, por ejemplo, Franz Rosenzweig, que es un escritor judío, en un libro que se llama La estrella de la redención, dice que el hombre ante su pavor ante la muerte inventa la filosofía, ¿no? O sea, la muerte es la causa de la filosofía, porque no se puede admitir esta realidad tan horrorífica, ¿no? Y entonces empezamos a construir el sueño del idealismo. El conocimiento y la consecución del bien, entonces, como proyecto inacabado, ideal y utópico, es una senda de autoengaño que debe ceder su lugar a la posibilidad del sufrimiento causado por la pérdida del ser. ¿Debemos permitirnos sufrir ante la pérdida del ser? Sí. Y a partir de allí podemos hacer una reflexión más encarnada, por así decirlo, en la cuestión radical del ser. Habrá que evitarse, pues, la hipocresía interior, que realmente ignora lo desconocido, en su intento de sofocar la inminente realidad de la muerte con su aparente nada contradictoria. Voy a saltar un poquito para no tardar más. Vamos a ver que Bataille apela a la experiencia desnuda, mientras que Lonergan concede cierto margen de posibilidad razonable para definir al ser por venir. Sin embargo, en ambos casos se contempla la posibilidad de lo desconocido como desconocido, es decir, el misterio de lo que no sabemos, ante el cual, pues con una reverencia filosófica, tenemos que enfrentarnos, pero no con pesimismo, sino sabiendo que el ser que está por venir, que está viniendo en la concretez de las cosas, pues de alguna manera es promesa, ¿no? En términos, vamos a decirlo, cristianos, de una creación redimida, por así decirlo, ¿no? Bueno, a este vacío ignoto a veces se le ha denominado el mal, ¿no? Entonces, algunos dicen, no, pues es que lo que está por venir, el misterio, como es desconocido, es algo malo, y entonces mejor no lo enfrentamos. No, el mal justamente
es el estancamiento en las posibilidades del encuentro real con el bien, ¿no? No permitimos que se manifieste. Ahora bien, la intencionalidad del sujeto siempre volcada hacia el infinito vuelve sus ojos casi contradictoriamente hacia lo posible, es decir, aquello que es propio del hombre, que se sabe incapaz de la totalidad. El hombre que es capaz de reunir valor, cito, y decirse, me avergüenzo de haber querido serlo todo, pues ahora lo veo, eso era dormir, ¿no? El sueño dogmático, ¿no? También de la modernidad, aquí está presente. Aquí Bataille realiza una inversión del sueño dogmático en el sentido real del término, pues el individuo había sido narcotizado, con opios idealistas por los que no daba cuenta de su limitación esencial, igual de desbordante que aquella infinitud pretendida. Ahora bien, cuando cae en la cuenta de esto, el sujeto se experimenta simplemente como imposibilitado de serlo todo, ¿no? Entonces, el sueño del Edén de ser Dios, de alguna manera, tiene que enfrentarse al despertar de la desnudez, ante la cual somos vulnerables. No lo podemos todo. Ok, el proyecto inacabable. Para Lonergan, el bien no se haya separado del mal. Es algo que brota de entre el mal, que triunfa sobre el mal. Tal brote es continuo, por lo tanto es dinámico. Esto nos deja ver, por una parte, que el bien es al menos actualmente inacabable e inacabable. Aquí radica la finitud del ser y por tanto la posibilidad de la crítica, pues así como el bien es aquello deseable para constituir al ente, contiene implícitamente una vacuidad no cubierta, ceñida a lo desconocido. Sin embargo, Lonergan acota la vacuidad ilimitada del no ser, desconocido, a partir de su idea de libertad. Cito, la posibilidad de reconocer que el ser no es bueno en todos sus aspectos, la posibilidad de criticarlo es la base de la libertad humana. La posibilidad de hallar defectos o de ver que algo no es perfecto en todos sus aspectos es la base de la libertad. ¿Qué quiere decir aquí Lonergan? Bueno, si me permiten una interpretación, si nosotros tuviéramos ya definido el bien por venir, primero caemos en el idealismo. Y en este sentido, ya no hay margen de posibilidades alternativas, ¿no? Ya está todo definido. Y ahí no hay libertad, porque ya es un círculo cerrado. Es lo que hay, recurriendo a Parménides, el ser es lo que hay, ya no hay nada más. En cambio, cuando tomamos en cuenta esta reflexión de que el bien es algo que está por venir y que no está definido de suyo, damos un especial margen a la creatividad, en donde, además de conocer el bien dado, somos capaces de crear posibilidades, ¿no? Entonces, la libertad no solo elige, sino que crea posibilidades. En este sentido, yo creo que se amplían los márgenes de la libertad, porque, pues justamente, el ser humano en esta capacidad de, no nada más de conocer, sino de producir, de transformar, pues advierte posibilidades reales, fincadas en la concretez del ser, pero que no existen y que es capaz, en términos aristotélicos, de actualizar, ¿no? Entonces aquí, esa ausencia del bien, el mal en algunos términos, pues es posibilidad, ¿no? Infinita. Que la libertad va a ser posible, valga la redundancia. Entonces, la libertad es un constitutivo creativo del espíritu humano. Por medio de ella es posible relacionar las cosas unas con otras a fin de lograr una mayor expresión del bien posible tras una deseabilidad que se proyecta a partir de lo dado. Para Lonergan, este despliegue de elecciones libres sobre el ser posible constituye paradójicamente el destino eterno del hombre. Aquí, pues haciendo un eco a la apuesta del existencialismo, en el sentido de que estamos lanzados irremediablemente a la libertad, Lonergan retoma esto en un aspecto más optimista para decir, sí, somos eternamente, estamos condenados a hacer actos de libertad, pero en razón de la construcción del bien, ¿no? Es un proceso acumulativo por el que se capta lo que es inteligible, razonable, responsable y transformable. De hecho, a partir de su noción de bien, desplegada en el horizonte de la historia, se puede calificar el desarrollo de una civilización por medio de lo que Lonergan llama el método trascendental. Voy a saltarme un poquito. Voy a pasar a Jan Nabert, que es otro autor, mentor intelectual de Paul Ricoeur,
si me permiten alguna nota sobre él. Él va a hacer una crítica a la ley, ¿no? Siguiendo un poco la noción paulina de que la ley puede entrañar al mal. Vamos a ver en qué sentido, ¿no? Naber analiza detalladamente la posibilidad del mal entrañada en el enclaustramiento de lo que es un bien de orden. Lonergan llama bien de orden al bien institucional, ¿no? En donde se establecen legislaciones para el orden común, para el bien común. Pero ¿qué pasa con la ley? Cuando ésta se ciña a sus paradigmas sin atender a la posibilidad de nuevas experiencias históricas, sociales, religiosas o políticas, el mal hace gala de su ausencia, ¿no? Al no integrarse tales expresiones alternativas en un código legislativo, que de facto se encuentra rigurosamente establecido. Se tiende entonces a desaparecer la emergencia del bien, dado por nuevos despliegues de experiencias, intelecciones o razonamientos. Se piensa aquí que la ley pues ya lo comprendió todo. En su código legislativo ya están todas las formas posibles de aplicación ante cualquier disturbio. Ya no hay nuevos horizontes de comprensión de la misma ley y esta unidad sistemática se convierte en artífice del mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se permite la integración de nuevas experiencias del ser. Naber afirma, cito, como las funciones de la conciencia se reparten la tarea de una justificación que las estimula y contraría por las resistencias que encuentran, como lo específico de las normas fundamentales de las que cada función hace uso en su dominio propio, les impide remitirse una a otra la tarea de coordinar lo que se les escapa o parece resistir a su autoridad. El mal debe plegarse a esta división, repartirse entre estas funciones, corresponder a las normas que le son inmanentes. Fin de la cita. El mal se asume entonces. Perdón, Alan, ¿podemos ir concluyendo, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Bien, entonces ya nada más termino diciendo que el mal se asume como un estancamiento en el proceso de emergencia del bien. Esto es posible, por un lado, debido al escepticismo fundamental que se niega al despliegue del ser aprehensible y afirmable, o bien por un idealismo fundamental que no acepta la posibilidad del no ser, pues solo se afirma que el ser es lo que hay. Hasta ahí termino. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Alan. Bueno, pues para continuar con el orden de las ponencias, toca mi turno. Para quienes no me conocen, soy José Honorio Cárdenas Vidaurri, soy licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle de Atemajac. Cuento con una maestría en Educación Superior y una en Humanidades por la Universidad de Monterrey y un doctorado en Humanidades con especialidad en Ética por el Tecnológico de Monterrey. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 desde hace un par de años y bueno, actualmente trabajo para la Universidad de Anáhuac en la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras. Y bueno, pues el día de hoy voy a compartir una reflexión en relación a los fundamentos del personalismo para fortalecer la identidad de la víctima. Entonces, partimos aquí voy a dar lectura a un texto para no extenderme más de lo que he pensado. Y comienzo diciendo que la agresividad es una reacción bioquímica natural que responde a un estímulo y entre los miembros de una misma especie es proporcional al estímulo presentado. Pero la violencia, en cambio, es una reacción desequilibrada de agresividad que resulta aprendida en un contexto social y generalmente se utiliza como medio de afirmación personal, de aceptación grupal y eventualmente de proyección social también. La Organización Mundial de la Salud destaca que la violencia es uno de los fenómenos sociales que genera mayor preocupación a gobiernos y sociedades, no solo por el crecimiento en el número de incidencias y la crueldad también de estas incidencias, sino también porque se observa que quienes ejercen la violencia cada vez reportan edades más tempranas. No obstante, la mayor parte de las acciones y políticas públicas a nivel mundial se concentran en el combate a la criminalidad y no tanto a la atención de las heridas físicas, emocionales o relacionales de las víctimas de la violencia. Por ejemplo, en este 2021, el presupuesto federal de aquí de México fue aprobado por el Congreso y asignó 259,494 millones de pesos para la seguridad pública. Eso es más o menos el 1% del PIB anual.
Sin embargo, solamente asignó 843 millones para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es una comisión federal. Y esto equivale al 0.32% del presupuesto asignado a la seguridad, que ya habíamos dicho que era del 1% del PIB. O sea, algo demasiado pequeño. Y bueno, el tema es que si bien es cierto que es imperativo detener la catástrofe del crimen, es igualmente urgente atender y acompañar a quienes sufren sus secuelas. En este sentido, las víctimas de la violencia han de recorrer un camino oscuro e incierto con la esperanza de superar las heridas y recuperar un proyecto de vida buena. La intervención profesional de psicólogos, consejeros, médicos y psiquiatras resulta fundamental para entender el daño, resignificar la vida e intentar establecer relaciones sociales significativas. Pero en este proceso, la reflexión no queda completa con la intervención clínica y la rehabilitación psicosocial. También existe un nivel de reflexión filosófica que toca las fibras más profundas de la esencia humana y en ese anhelo por recuperar el sentido de la existencia. En este sentido, la víctima se aproxima al ámbito del misterio del universo personal. Por eso es que en las siguientes líneas voy a hacer un breve esbozo de la problemática y de algunos fundamentos de la filosofía personalista que ayudan a fortalecer la identidad de la víctima en tanto persona. Son 4 puntos. El primero, de la violencia como experiencia a la víctima como condición. No hay una única definición de violencia, toda vez que esta tiene muchas formas y diferentes propósitos dependiendo de quiénes son los agentes, los procesos y los destinatarios. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud nos da la pauta y nos dice que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Si bien la anterior definición es un tanto amplia porque abarca desde lesiones autoinfligidas hasta los conflictos bélicos internacionales, al final el propósito de esta reflexión no es la medición de la violencia, sino más bien la aproximación filosófica al fenómeno antropológico, y por eso resulta apropiado, porque deja de manifiesto que hay una intencionalidad de un agente, que es quien ejerce la violencia, y una expectativa en cuanto a los efectos con la persona violentada. Entonces, exceptuando la violencia autoinfligida, el resto de las posibilidades refieren un vínculo entre dos sujetos, uno activo que daña y otro pasivo que sufre. Esta relación es el origen terminológico, conceptual del concepto víctima, pues en una de sus acepciones latinas se traduce o refiere precisamente como un trenzado o un encadenamiento. Silvana Rabinovich menciona que la noción hebrea de víctima también está asociada al sustantivo akedah, que se utiliza, por ejemplo, en el texto bíblico del sacrificio de Isaac, pero no para señalarlo a él como víctima, sino a la atadura que se hace en la piedra. En este sentido, la victimización no es solo la acción de violencia de parte del victimario, sino también es una vinculación generalmente forzada del victimario con su víctima. Santiago Kovadlov denomina a la víctima como el único, mientras que el victimario como el intruso. Y la contundencia de este intruso en el único se encuentra precisamente en que luego comienza a hacer una presencia anómala y hostil que irrumpe en nosotros para imponernos brutalmente la evidencia de la que ya no somos quienes creíamos ser. Fin de la cita de Santiago Kovadlov. La relación entonces del victimario con su víctima responde a una estructura sistémica donde la derrota de la víctima no equivale a su extinción. Por el contrario, la víctima representa un beneficio y por eso se le somete y se le utiliza. La violencia es solo el medio de sometimiento y el encadenamiento moral es el reflejo de su vulnerabilidad. Pero victimario y víctima, o si se prefiere, intruso y único, son parte de procesos victimizatorios de entornos interpersonales o familiares que a su vez representan mayores cadenas pragmáticas de intereses económicos o políticos a nivel comunitario y social. Y al final, la cadena de experiencias violentas dejan de ser solo episodios aislados de la vida para constituirse en interrelaciones subsistentes que generan una condición humana trastocada y despersonalizada en ambos lados de la relación. Javier Echeverría identifica a esta víctima como un sufriente, y no es por la violencia inicial, sino más bien por esta condición resultante, porque la violencia puede ser excepcional o sistemática, pero la transgresión a los límites de la persona es la que termina por ser total y definitiva, y afecta toda la experiencia integral del ser y su condición. Por ello la víctima sufre, pues en la medida en que reconoce su vulnerabilidad, también observa cómo se van disminuyendo
las alternativas de vida y su libertad, esa facultad genuina e íntima que hace ser único, como decía Kovadlov, y que a veces suele terminar eligiendo entre las opciones que le permite ese intruso. Número 2, la persistencia de este hecho violento. Quien padece el hecho violento por lo general sufre una doble afectación. La primera es inmediata porque existe un momento físico donde se presenta la agresión con sus respectivas consecuencias. Pero la segunda, cuando sucede, no es inmediata porque está relacionada con un nivel de conciencia de la víctima y ello refiere a un proceso interno de aprehensión del hecho en sí. Es una doble afectación porque la persona suele sufrir en su corporalidad y en su mente, es decir, en su existencia concreta, pero también en la forma de concebir el mundo. En este sentido, la víctima de la violencia padece consecuencias del hecho en sí y además los fenómenos de la conciencia que están implícitos en dicha experiencia. Agnes Heller, por ejemplo, afirma que las experiencias que se fijan en el centro de la conciencia son los referentes que determinan lo que prevalece en la conducta y en el caso de experiencias similares al miedo, el referente que predomina no es el contenido objetivo o lo que Heller le llama trasfondo, sino más bien la figura formal o lo que ella le llama la figura. La cognición de un fenómeno que mayormente está en la conciencia puede exacerbar las circunstancias que en otros contextos no tendrían importancia, o bien también pueden disipar el contenido profundo de algún hecho particular. ¿Por qué sucede de este modo? Pues precisamente porque no se trata de un proceso cognoscitivo lineal y científico sobre un contenido material que está disponible para el común de los sujetos. Más bien es un proceso mental, es selectivo, es ilógico para la víctima, pretencioso para el victimario y mediante el cual se recuperan imágenes pasadas para proyectarlas hacia el futuro con un indeterminado nivel de vivacidad. A este proceso cognoscitivo Heller le llama implicación y lo refiere como el involucramiento subjetivo en un hecho precisamente indeterminado. Para profundizar en este aspecto de la persona, he considerado algunos aspectos, a lo mejor me voy a ir brincando algunos porque el tiempo no nos va a dar, pero aquí comenzamos, por ejemplo, en todo el tema del proceso interno cognitivo que está en la persona. Por ejemplo, la memoria y la imaginación. Ambos sentidos internos juegan un rol preponderante en la vida emocional del individuo porque perciben las experiencias personales y del entorno, las internalizan de un modo contextualizado y les otorgan un contenido afectivo que queda impregnado a modo de imágenes. La memoria y su pasado, la imaginación y su presente se van confabulando para recrear internamente la fantasía del sujeto, para recuperar su estructura interna que va desde la identidad personal hasta la conciencia moral. Con este antecedente, la imaginación difícilmente va a ser neutra en sus significados, pues cada imagen, dirá Deleuze, se presenta en un contexto y cada sujeto le impregna su propósito y emoción. Ante este goce de la fantasía, el deseo del sujeto es que dichas imágenes perduren en el tiempo, se eternicen, pero igualmente ante el dolor, la aversión sobreviene y el repudio puede ser cada vez más intenso. Entonces las víctimas suelen mantener vívidamente esa experiencia con su pasado, con su historia personal y esos fantasmas o imaginarios que están presentes en la conciencia y la memoria de alguna manera se encarga de representar. Cito a Aureliano Arteta, dice, el papel que desempeña la imaginación resulta distinto según sea el mal pretérito y actualizado por la memoria o futuro y previsto como expectativa. Por referirnos solo al pasado, se dirá que en tanto pasado ciertamente ya no lo aguardo para mí, pero facilita la tarea de ponerme en el lugar del otro sufriente. Me contristo con el mal del otro, no porque podría ocurrirme, sino porque ya me ha ocurrido. Un segundo ejemplo se encuentra en las nociones de sentido común y estimativa. Por ejemplo, Aristóteles asocia el sentido común con la capacidad de afectación de parte del medio y en este tenor solo refiere a los sentidos externos. Pero Tomás de Aquino lo integra a un modo de sexto sentido superior que unifica la experiencia sensible y lo refiere a un solo objeto. Esta concepción ya había sido sugerida por Avicena, Averroes y Alberto Magno, pero fue Tomás de Aquino quien la integra completamente dentro de la argumentación sobre el entendimiento humano. Y él cita que es común no es por una atribución genérica, sino como raíz y principio de los sentidos externos. Dada esta radicalidad en la sensación, este sentido común se identifica con la conciencia sensible o sensitiva. Más allá de las particularidades, el fenómeno de la violencia está manifiesto en toda la estructura cognitiva del sujeto. Por un lado, la violencia material del victimario es una experiencia brutal para la víctima, porque además del daño físico, le imprime una imagen
del hecho violento que la memoria lo recuerda y la fantasía lo recrea. Pero por otro lado, la violencia tácita relaciona el hecho mismo con la intención del victimario mediante el sentido común y lo reaviva con el contenido racional que le infiere la cogitativa. Incluso la sola amenaza es un tipo de violencia lo suficientemente racionalizada como para evitar su reiteración material. Al final, como se ha dicho, la finalidad del victimario no es incrementar los niveles de violencia, sino someter a la víctima para sus propósitos, y ese intruso del cual nos hablaba Kovadlov suele aprovechar las disposiciones de la estructura cognitiva, además de sus vulnerabilidades personales y de su entorno social. Punto número 3. Fortalecer la identidad. El sufrimiento es parte de la vida de todo ser humano y puede ser naturalmente sobrellevado aún en momentos límites de la existencia, como en la enfermedad o la muerte. Pero el sufrimiento que llega como parte de la violencia suele no ser aceptado y difícilmente superado, pues refiere a una situación que además de injusta también era evitable. Por ello no es extraño que cuando se presenta la experiencia violenta, el sujeto tiende naturalmente a imaginar escenarios y circunstancias diferentes que le hubiesen impedido ser víctima. Esta es la intención de Nietzsche cuando en la genealogía de la moral él se pronuncia a favor del olvido intencional como una capacidad de autorrealización. Aunque se haya suscitado como experiencia externa al sujeto y tal vez hasta fortuita, una vez internalizado no se disuelve ni se aniquila, por mucho que se intente, se desee o se niegue, porque la víctima no surge de argumentaciones, sino de la experiencia violenta, y cuando la vida humana es atravesada por esta experiencia, el mal no se le conoce, sino se le padece. La víctima, como condición entitativa, no es una cualidad itinerante, es más bien una afección que se instala en el sujeto y abarca la totalidad de su ser. En términos aristotélicos, es el modo de estar siendo, y en términos fenomenológicos, es el modo en que el sujeto se comprende a sí mismo y sus implicaciones existenciales. Se trata de un daño que ya está hecho y se integra en la estructura antropológica de la persona, y dependiendo de sus muchas variables y capacidades personales, requiere resignificar la vida en su profundidad, con las variantes y matices de su singular existencia. La disyuntiva en sucinto consiste en que la víctima no puede quedar al margen de la operatividad material y moral, porque la vida humana está conformada de decisiones. El drama de cada vida humana consiste en el intento de reconfigurar sus posibilidades y resignificar el horizonte de realidad, siempre a partir de su condición actual, presente, final. José Saramago, en el ensayo sobre la ceguera, lo expresa de manera, me parece extraordinaria. Dice, qué bonito sería ver los árboles del bosque huyendo del incendio. Fin de la cita. Pero aquí no se hace una apología del pesimismo, pero se reconoce que la vida no puede seguir siendo tal si se desprende de sus raíces. Es posible para la víctima fortalecer su identidad si su proyecto original de vida se altera por la experiencia del mal. La alternativa nuevamente es experiencial más que dialógica. Por un lado, la vida humana exige para sí un sentido, una dirección, y esta no puede retornar a las afectaciones de la violencia. Por el contrario, las posibilidades se descubren hacia adelante, en el proyecto, en la libertad, porque es la vida misma la que exige mejores condiciones de convivencia, de oportunidades de realización, de reconocimiento del otro y su dignidad, porque vivir es ser y más precisamente estar siendo en determinada dirección. Al respecto, Ortega y Gasset nos da una pauta, cito, nuestra vida es nuestro ser, somos lo que ella sea y nada más. Pero ese ser no está predeterminado, resuelto de antemano, sino que necesitamos decidirlo. Nosotros tenemos que decidir lo que vamos a hacer. La vida pesa siempre, porque consiste en un llevarse y soportarse y conducirse a sí misma. El que vive es a un tiempo peso que pondera y mano que sostiene. El gran hecho fundamental con que deseaba poner a ustedes en contacto está ya ahí, lo hemos expresado ya. Vivir es constantemente decidir lo que vamos a hacer. Fin de la cita. Por otro lado, las expectativas al decidir suelen estar acompañadas de satisfacciones o decepciones dependiendo de la eficacia de cada decisión. La experiencia de la libertad pone al ser humano frente a sus propios límites y hace conciencia de la finitud, porque las decisiones se ejercen sobre situaciones imperfectas y con posibilidades de imprevisión. La contingencia de la vida, la causalidad de determinadas situaciones o la desarticulación de proyectos personales dejan al sujeto expuesto al ámbito de las experiencias, es decir, a situaciones únicas, ineludibles y hasta imprevistas. Pero la vida humana es una experiencia en toda la extensión conceptual del término, no una experimentación.
Esto es, que la vida se proyecta en determinadas circunstancias y con específicas limitaciones, pero siempre con la posibilidad de que suceda lo imprevisto, que suceda un acontecimiento. Y aquí nuevamente José Ortega y Gasset reitera, cito, vida es lo que somos y lo que hacemos, es pues de todas las cosas la más próxima a cada cual. Fin de la cita. Para esta vida, la perspectiva ética de las propias decisiones permite entender el sentido de vida de la persona y legitima aún más el ejercicio de su libertad. Voy a empezar a concluir con el punto número 4 y son los aportes puntuales del personalismo. La vida humana entonces se construye en la misma medida en que se ejerce la libertad, no solo como posibilidad ontológica, sino particularmente como hábito existencial, porque para todo el tiempo y en todos los casos, la vida personal se conforma de decisiones que suelen estar acompañadas de satisfacciones o decepciones dependiendo de la eficacia de cada decisión. Y esta libertad se ejerce, como refiere Gadamer, sobre situaciones imperfectas y con posibilidades de imprevisión, entre la tensión del querer y del hacer, entre el conflicto del deseo y el deber, entre el orden normativo y la posibilidad de la transgresión. La vida es precisamente importante no por las decisiones que se realizan en la regularidad, sino por aquellas que resultan dilemáticas, pues sus aporías colocan a la persona en posición de desobediencia. El derecho a realizar una vida con sentido no legitima la rebeldía que brota de la incomprensión ni el martirio resignado de quien sufre la violencia. La desobediencia aquí citada es la recuperación de la persona en su más nítida necesidad de seguir proyectándose libremente. Es la persistencia de esa vida personal que intenta dirigirse hacia niveles más óptimos de existencia, no obstante sus limitaciones. En este sentido, a pesar de la indisponibilidad y contingencia que pueda tener la persona, la vida con sentido alcanza sus más altos niveles en la misma medida, como señala Michel Foucault, de que la práctica de la libertad procure el cuidado de sí, tanto como el cuidado de los otros. Porque la libertad requiere pensarse, cruzar por el crisol de lo razonable, de lo conveniente, del cuidado mutuo, de la preservación de la vida misma, de la democracia como aspiración de vida social, etc. Es la misma medida que la práctica de la libertad sea fruto de la reflexión. Las personas serán generadoras de su propio cuidado y social cuando esté dentro de su proyecto de realización. Me voy a tener que brincar algunos párrafos para llegar al punto del personalismo. El personalismo es en este sentido una orientación para las experiencias que conforman el vivir, incluyendo las que provocan algún tipo de victimización por violencia o amenaza. Y es que cuando el mal está presente en la vida humana a modo de experiencia, deja de ser una aproximación intelectual para permanecer como historia personal. Y en este nivel de comprensión es el único que hace que un suceso cualquiera se torne un acontecimiento. Un primer elemento del personalismo es el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sostienen el desarrollo. Las implicaciones de tal decisión, de tal aseveración, son de orden ontológico debido a que la persona cuenta con una dignidad desde su definición esencial y es ahí donde sucede toda experiencia de vida personal. Un segundo elemento consiste en los valores que dan referencia a la existencia y posibilitan esbozar una perspectiva de auténtica vida personal. Los valores del personalismo no se limitan a una propuesta histórica ni a la moralidad que responde a determinada sociedad, más bien escudriñan los valores que responden longitudinalmente a una auténtica antropología. Para Mounier, la felicidad, la ciencia, la verdad, los valores morales, el arte, la historia y los valores religiosos son las canalizaciones axiológicas que descubren una dimensión espiritual, independientemente de los contextos y condiciones humanas. Un tercer elemento consiste en que estos valores no pueden quedar en la esfera discursiva, sino se deben de encarnar en la existencia personal de cada ser humano, sea víctima o no, y de algún modo pueden materializarse como condiciones de vida, es decir, exige determinadas condiciones de convivencia dentro del dinamismo, dentro del dinamismo, dentro del, dentro del dinamismo social con oportunidades de desarrollo, asentando un reconocimiento legal y respeto por su consecuente identidad. Y un cuarto elemento consiste en considerar las aspiraciones trascendentes que se realizan en la misma proporción que la persona se hace responsable de su propia vida. Esta responsabilidad es proyectarse y decidir hacia adelante, aún sobre situaciones excepcionales, como en el caso de las víctimas. Ernst Bloch hace la precisión que esta responsabilidad se hace que la persona esté expuesta y en este sentido su responsabilidad es consigo mismo, al tiempo y con los demás. Y termino diciendo que vida y esperanza son equivalentes porque no existe la una sin la otra. La vida tal vez podría asemejarse en la progresión del ser a la tendencia de lo sucesivo o incluso a la más deseable posibilidad imaginada.
pero no a la vida como condición última de la persona. Esta tiene por cualidad el reconocimiento de lo que se es, pero con la expectativa de lo que se quiere llegar a ser. La vida como condición final muestra la aceptación de sí con todas sus desavenencias, sin por ello mantenerse inerte y predeterminada ante su contexto. La vida se vive hacia adelante y resulta suficiente que esta vida se exprese como libertad responsable para que entonces también se muestre como esperanzadora. Hasta aquí mi escrito. Muchísimas gracias. Y bueno, pues habiendo concluido la ronda de las ponencias, pues lo que tocaría sería hacer una reflexión entre las tres. No sé si hubiera alguien de la gente que nos escucha, que nos acompaña, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer a cualquiera de los ponentes, pueden abrir su micrófono y expresarlo en este momento. O los mismos ponentes, Rogelio, Alan, adelante, también pudieran. A ver, aquí Selene López nos dice, el bien, el amor e incluso la dignidad de la víctima son para los autores referentes muy son referentes muy concretos para la acción humana. Sin embargo, para las personas suelen referir ideales inalcanzables y con ello fácilmente niegan hasta la intención de buscarlos. ¿Cómo proponerlos como modos de actuar concretos, evitando parecer emotivos o demasiado soñadores? Me parece que la posmodernidad nos juega en contra y creo que pensarlos como virtudes puede ayudar para el paso. Gracias, Selene, por la pregunta. No sé si alguien, Rogelio o Alan, quisieran hacer algún comentario sobre esto. Creo que tiene mucho que ver también con el tema un poco de lo que decía Rogelio de la democracia como un idealismo, ¿no? Como un imaginario. Así parece que está planteada la pregunta, ¿verdad? Estos ideales que parecen inalcanzables. Adelante, Rogelio. Sí, bueno, tomo brevemente la palabra. Creo que los tres de alguna manera hemos puesto en conjunto dos dimensiones de la persona, ¿no? Que tiene que ver con el bien, con la trascendencia, con el amor, digamos, en una sola palabra, en la categoría del bien. Y los tres hemos hablado que esto es algo que tiene que irse realizando en la historia. Ciertamente en nuestro tiempo es más, no sé cómo, pero un poquito más cómodo pensar como en el bien inmediato y no en un bien que, en un bien que perdure, en un bien comunitario, un bien social. Y en este sentido, pues la democracia, pues nos invita, pues como a, pues no, a no comprometernos mucho. O sea, el punto que yo manejo de la democracia es esta idea donde se distingue lo público de lo privado, ¿no? Entonces creo que la manera en que la filosofía puede intervenir en un aspecto social es pensar la realidad como algo en la que todos estamos implicados, ya sea lo público o lo privado, y creo que la filosofía puede hacernos tomar conciencia de cómo nuestras decisiones privadas en el fuero interno pues también tienen una consecuencia en lo social, ¿no? Yo creo que a mi modo de ver el papel de la filosofía es presentar pues una realidad en la que todos participamos, ¿no? Y que esta realidad, por más que a veces nos guste fragmentarla, pues es una realidad que nos abarca y nos comprende a todos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de, pues, de la filosofía, del diálogo por la búsqueda de una mayor comprensión de lo que pasa en nuestro tiempo, aunque pues sí, evidentemente una transformación completa o una encarnación de esto
pues no lo podamos ver con nuestros ojos, pero pues esa es parte de la realidad. Por ahí lo dejo. Gracias, Rogelio. No sé si, Alan, quisieras comentar también algo en relación a que en tu ponencia hablabas de que Lonergan hablaba de este bien como un ideal inexistente y que tenía que ser como encarnado en lo concreto. No sé si la pregunta de Selene me parece que pudiera ir, si las virtudes es una forma de encarnar este bien en lo concreto. Yo creo que es muy relevante, ya lo decía también el doctor Rogelio del Prado, ahondando en el tema del amor al prójimo, ¿no? Yo creo que el prójimo es el cercano, es el que está aquí al lado, el que está en una situación concreta, histórica, con carencias, pues, concretas. Y justamente allí es donde tenemos la misión de llevar a cabo la promoción del bien, ¿no? También descubriendo mis propias carencias, que de alguna manera tienen, pues, relevancia para la vida comunitaria. Y justamente en esta unión, porque finalmente la promoción es del bien común, no solamente del bien individual. El bien individual no tiene ningún sentido si no se comparte. Y en este sentido, yo creo que la concretez, ¿no?, de los actos humanos se dan en la rehabilitación o la promoción del bien, de los cercanos. Ahí es donde yo pienso que se empieza a gestar, no la utopía, ¿sí? Pero sí, ni el bien ideal inalcanzable, utopía vista en un sentido de algo que es básicamente inalcanzable de suyo, ¿no? No, el bien ya comienza a hacerse así aquí, y aunque sea un granito de arena en medio de la red del mal, ya es una promoción del bien, y seguramente si se sigue promoviendo, si no se estancan los procesos, vamos a lograr un bien mayor a largo plazo, ¿no? Pero sabiendo que nunca va a ser alcanzado, al menos en la perspectiva filosófica, ¿no? Entonces, yo creo que, pues sí, es obrar en lo concreto para promover lo concreto con vistas al bien común. Muchas gracias, Alan. No sé si hay algún otro comentario, algún otro compañero que quisiera compartir alguna inquietud. Selene aquí está dando las gracias a las intervenciones. ¿Pero alguna otra pregunta, algo que quisieran comentar? Yo coincido con lo que hace rato mencionaba Rogelio, que las tres ponencias que a lo mejor de inicio parecían un poco desvinculadas los temas, ¿no? Por un poco, ¿no? Pero al final presentan la plataforma de la disyuntiva de la libertad, o sea, el tema de la decisión de cada momento y para cada propósito es la estructura de la experiencia interna que hablaba Rogelio, es la experiencia del bien y bueno, de alguna manera, en el caso de la última ponencia, pues también el acompañar a unas personas que han sido dañadas de algún modo y que necesitan el acompañamiento, no necesitan teoría, necesitan justo eso, el estar con, y bueno, al final creo que es un tema de comunidad y es un tema de bien común, es un tema pues, de recuperar a la persona en el contexto que se encuentra. Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta que quisieran hacer. Pepe, si puedes repetir esto de víctima que mencionabas en su sentido etimológico, donde hacías mención a su etimología Encadenamiento. hebraica, sí, encadenamiento al pie o algo así. Me perdí un poco, ahí si pudieras puntuar un poco más ese Sí. detalle. Sí, por supuesto. Mira, lo que pasa es que la palabra víctima tiene una raíz latina que es un poquito, pues no confusa, sino más bien hay tres variables. Entonces, la primera es víctima que se identifica como alimento y en ese sentido, sí hay una relación directa con esta
con esta palabra, porque todas las víctimas en los rituales religiosos, sobre todo en los rituales religiosos, tiene esta connotación de víctima como algo puro, como algo que se ofrece y algo que finalmente sirve de alimento, sea la ofrenda que se hace a Dios o la que hace la comunidad. Hay una segunda, hay una segunda noción de víctima latina que hace referencia a un poquito a la imitación, que es un poquito como el concepto de catarsis en griego, ¿verdad? Entonces, cuando en el teatro había una situación catártica, lo que sucedía es que se ponía en el teatro, se exacerbaba una actitud o una situación que era indeseable y entonces era una especie como de victimizar la acción, pero tiene esa función. Y la tercera de las opciones latinas, de las tres hipótesis, la tercera es encadenamiento. Y este encadenamiento, que al principio no se tomaba muy en serio, el concepto de encadenamiento, de víctima con encadenamiento, en los hebreos sí que lo es, porque Silvana Rabinovich, ella es una filósofa argentina, pero radicada aquí en México desde hace muchos años, ella judía, ¿verdad? Ella hace referencia a este concepto de la atadura en la piedra, se le dice la akedah. De hecho, en las celebraciones judías del año nuevo, por ejemplo, la segunda de las oraciones, porque se hacen oraciones varios días, ¿verdad? Entonces, el segundo día se hace referencia justamente a la akedah de Isaac. De Yitzhak, ¿verdad? Entonces, es justamente el tema de la atadura. Y entonces la víctima no es el alimento, la víctima no es la catarsis griega, sino es justamente esta atadura. Y pensemos que la violencia opera muchas veces de esta manera. O sea, cuando hablamos en temas de violencia y de amenaza, pues generalmente hay un vínculo. Y a lo mejor aquí nada más precisar que pues justamente el tema de que las víctimas siempre han existido y de distintas formas, pero hoy en día los últimos 20, 30 años, el concepto justamente del estudio sobre las víctimas ya no es sobre las icónicas o las típicas, que son las de las guerras, las de las muertes, las de los genocidios, sino es justamente en estas particularidades, son como las microhistorias, son como las micro vidas, ¿verdad? Que no por ser micro son pequeñas, pero es decir, son aquellas que pasan como imperceptibles. Ahora por ejemplo, con el tema de la pandemia, se ha visto cuántos matrimonios han terminado separados. Entonces, en realidad, ya había ahí situaciones previos y la pandemia lo único que hizo fue obligar a que se comunicaran, a que se solucionaran o que se tomaran decisiones. Pero volvemos al punto, o sea, el tema de la víctima son a veces estas situaciones que suceden en el día a día. Hay un video muy triste, pero seguramente lo han de haber visto, de una profesora de aquí, de una preparatoria de la Ciudad de México, que estaba dando su clase y llegó el marido y la empezó a golpear. Y dices, oye, es una microhistoria que nadie se entera, no se entera nadie hasta que es fatal, o en este caso nada más porque estaba dando la clase en línea y quedó videograbada. Pero vuelvo al punto, o sea, ese es el concepto último de víctima, el que está atado, el que está amarrado, el que no puede zafarse, sea por una cuestión legal, o una cuestión afectiva, en fin, ¿no? Aquí entra también todo el tema de los migrantes, o sea, están amarrados a una situación de ilegalidad en el país donde se encuentren, o sea, fuera de su país, son gente sin derecho y eso ya es una atadura porque no hay una ley que los proteja legalmente hasta que no demuestren o consigan un estatus migratorio que sea legalmente aceptado. Entonces, es un tema interesante para profundizar y este concepto de la atadura es uno de tres posibilidades etimológicas y al menos desde mi experiencia es la más atinada para estos estudios sociológicos. A ver, en el chat creo que hay un par de comentarios. Dice, ¿cómo pues va para Alan? Dice, pregunto, sobre cómo implica el pensamiento de Lonergan para la cuestión de la educación en forma integral de la persona y que la asuma como tal. Muy bien, gracias, Felipe de Jesús. Justamente gran parte de la ponencia versó sobre una obra que es un conjunto de conferencias de Lonergan
sobre filosofía de la educación. El título original es Topics in Education. Y ahí Lonergan va a advertir que la educación no consiste solamente en la transmisión de la idea de bien, o sea, en la transmisión simple de conocimientos. Ya José Ortega y Gasset hace una lectura crítica sobre esta forma nociva de educar, ¿no? No, educar significa enseñar a descubrir el mundo. No es enseñar a Pablito 2 más 2 es igual a 4, es enseñar a que Pablito se enseñe a sí mismo que 2 más 2 es 4. Entonces, una de las críticas que hace Lonergan justamente en este tema es la libertad, ¿no? Cuando alguien transmite conocimientos, adoctrina a los educandos para que repitan, pues ya los postulados que han sido dichos, los descubrimientos hechos que se tienen que asimilar, lo único que se va a lograr es pues una lógica repetitiva, ¿no? Y aquí no hay libertad. Lonergan dice aquí no hay libertad porque entonces se corre el riesgo de que una minoría pueda determinar lo que se piensa, lo que se dice, lo que se habla, lo que se actúa. Y lamentablemente la lógica de la manipulación mediática social va por aquí, ¿no? Ya te dan todo digerido, te lo transmiten para que tú simplemente lo repitas, lo expreses incluso emotivamente. Ahorita está el tema de la posverdad muy metido, ¿no? En donde hay una manipulación emotiva por parte de ingenieros sociales que ya determinan cómo se debe pensar en la gran aldea informática. Entonces, Lonergan dirá, tenemos que autoapropiarnos, ¿sí? Autoapropiarse significa descubrir dentro de sí cómo conocemos, qué operaciones hacemos para conocer. Él habla de 3 niveles: experimentar, entender y juzgar, ¿no? Y luego experimentar lo que experimento, lo que entiendo y lo que juzgo, entender lo que experimento, cuando experimento, entiendo y juzgar lo que experimento, cuando entiendo, cuando juzgo, que es entender, qué es experimentar y qué es juzgar, ¿no? Sería un poquito raro, ¿no? Pero es, de alguna manera, apropiarse de tus esquemas del conocimiento, y esta es la base de la función crítica, ¿no? Tener una experiencia real del problema que atañe, reunir las fuentes de información necesarias y que Pablito constate la verdad, ¿no? Que vea otras perspectivas que nutran su propio horizonte, para que no se quede con un discurso que de alguna manera hace que se corra el riesgo de esta manipulación que digo, ¿no? Entonces, educar es liberar, educar es educar para saber cómo conocemos y conocer responsablemente, ¿no? Eso sería, pues más o menos en síntesis lo que Lonergan expone. Muchas gracias, Alan. Bien, no sé si haya más comentarios, preguntas. En el chat no aparece más nada, pero bueno, pues si no hay más, pues vamos a cerrar el panel. Yo, a nombre de todo el comité organizador del 20º Congreso Internacional de Filosofía, y particularmente de Lourdes Cabrera, quien ha sido la responsable de esta mesa sobre personalismo, comunidad, encuentro y diálogo, les quiero agradecer a los doctores Rogelio del Prado y Alan Cristian Covarrubias por su participación, y les agradezco también a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Temas interesantes, y esperemos que sean de mucha pues ayuda e inquietud para seguir profundizando en cada uno de estos temas. Sin más, pues muchísimas gracias. Gracias también al staff que nos ha apoyado aquí con la grabación. Y bueno, pues con esto damos por cerrado esta sesión del Congreso. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Un abrazo. Que estén bien. Gracias a todos. Hasta luego.